Amauta Radio. Escúchanos en los 91.9 FM. Piensa, no ensucies. Te lo recuerda Amauta Radio. Son las 12 en Amauta Radio. Vivir sin agua sería imposible. Infórmate y sé parte del cambio a través de Aliados del Agua. Un programa de la Autoridad Nacional del Agua y Amauta Radio, unidos por una cultura del agua con responsabilidad social. Todos los viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de este programa cultural, por cierto, en esta radio cultural que nos acoge y que va a brindar un espacio a la gestión de los recursos hídricos, porque es un compromiso de todos y todas. Los saluda Lady Loaiza para compartir este espacio en alianza con Amauta Radio y la Autoridad Nacional del Agua, que les vamos a contar ahora de qué se trata quiénes somos y qué hacemos además para poder compartir con ustedes información muy útil y muy necesaria, sobre todo cuando sabemos que el agua es tan importante para nuestra vida. Y por supuesto, hablar del agua es hablar de vida precisamente. Y contarles que vamos a estar con ustedes todos los viernes de 12 a 1 de la tarde a través de esta casa radial y compartiendo a través de internet, por supuesto, en los enlaces en los que ustedes nos pueden sintonizar para saber mucho más y estar preparados, prevenidos y conscientes de la valoración que tiene este recurso natural como es el agua. Bueno, les cuento un poco de qué se trata esta propuesta. La Autoridad Nacional del Agua es una entidad relativamente nueva en nuestro país y tiene por objetivo justamente velar por la conservación, preservar los recursos hídricos a nivel nacional. Sabemos que en el Perú tenemos importantes recursos hídricos en la selva, en la Amazonía de nuestro país, en la sierra a través de los glaciares, pero estos recursos definitivamente no son inagotables. Existe una creciente preocupación en el mundo por lo que vendría a ser el estrés hídrico. Y en la región Ica tenemos una importante y necesaria actividad de conservación por hacer. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que es una herramienta fundamental. Imagínense que durante mucho tiempo en el Perú no ha habido nunca una política que nos hable del agua y no ha habido un instrumento de gestión que nos permita además planificar con las instituciones, las unidades ejecutoras, una mejor gestión de los recursos hídricos. Por eso se crea esta Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos y es la ANA, precisamente la Autoridad Nacional del Agua, la que se encarga de articular con las instituciones y velar porque esta política se implemente y se cumpla. Los temas trascendentes para el desarrollo de un país requieren de políticas cuya formulación y desarrollo no se agoten en el gobierno que las presentó o aprobó. Siendo el agua un recurso de vital importancia, se hizo indispensable la formulación de la política de Estado denominada Política Nacional sobre los Recursos Hídricos, también conocida como Política 33. Para su elaboración, vale decir, se tomó en cuenta el trabajo realizado por la Autoridad Nacional del Agua y se contó con la participación de especialistas de diversos sectores. La Política 33 fue aprobada el 14 de agosto del 2012 y actualmente se viene llevando a cabo su implementación. Para ello es fundamental fortalecer el rol de la ANA y articularla con otras políticas de Estado. Qué importante es además mencionarles que no solamente en el agua debe trabajar una institución, sino además es compromiso de todos. Imagínense, en el Perú existen tantos problemas que se han identificado y nosotros
a través de la página web que le vamos a alcanzar, puede encontrar información importante de cómo estamos con relación, por ejemplo, a los vertimientos que hay a nivel nacional, a el impacto en la agricultura, la agroexportación, que es una de las principales actividades que tiene como principal recurso el agua, la disponibilidad hídrica, que es algo que también se maneja a nivel técnico desde la Autoridad Nacional del Agua, con estudios de suelo, con estudios de los acuíferos, cómo estamos realmente y qué es lo que nos falta para planificar. Por eso es que nace esta política y en ICA, por ejemplo, se está trabajando muy intensamente para poder despertar esa infraestructura verde que necesita nuestra región. El día de ayer se tuvo una reunión con los alcaldes distritales para poder hacer que estos a su vez inviertan, por ejemplo, en plantas de tratamiento del agua residual. Este año, la denominación del año 2017 para el Día Mundial del Agua es agua y agua residual. Y sobre ese eje precisamente se va a trabajar muchísimo, se está trabajando además para impulsar la inversión en materia de recurso hídrico y cómo reutilizamos el agua y hacemos que haya mayor disponibilidad. Hablarles de las políticas del recurso hídrico es sin duda un tema que tiene un interés nacional en el país a través de los años. Se trata de implementar de manera permanente para que trascienda a través del tiempo y sin que se vea afectado por uno o varios cambios de gobierno. Entre otros puntos, una política de Estado además considera leyes, medidas regulatorias, planificación, acciones y financiamiento para desarrollar sus objetivos. La política de gobierno dura mientras esté vigente el gobierno que la concibió, mientras que la política de Estado, que es esta que le estamos comentando, la Política Nacional de Recurso Hídrico, obedece a un interés nacional fundamental, por lo que debe conservarse en forma permanente y para esto se construye en consenso y se pone de acuerdo entre otros y entre todos los actores políticos, los técnicos, las autoridades, los académicos, los líderes y la sociedad civil. Vale decir que las políticas de Estado tienen como función garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, respetando los lineamientos que ellas mismas contienen. Insistimos que no se trata de promesas hechas, digamos, por gobernantes, como siempre seguro usted habrá escuchado, sino además se trata de una política de Estado que está diseñada e implementada con miras hacia el futuro. Se trata de construir un futuro para nuestro Perú y eso precisamente tiene que ver con la sostenibilidad del recurso hídrico, porque si no hubiese agua, imagínese, no podríamos ni siquiera hablar, vivir, correr, caminar, es decir, todo tiene relación con el agua. El cuerpo humano tiene aproximadamente 75% de recurso hídrico, es decir, nosotros somos 75% agua. Es decir, mientras usted está caminando, de pronto el agua está no solo recorriendo su cuerpo, sino que es parte de todo el sistema del organismo, ¿no? Y además vamos a hablar también en unos minutos sobre la huella hídrica, que es lo que nosotros concebimos como el volumen consumido para cada cosa. Es decir, hasta una hoja de papel tiene 140 litros de agua. Y usted me dirá, pero ¿cómo si el papel está seco? Bueno, para producir ese papel se necesita agua y es fundamental definitivamente hablar del recurso hídrico. Por eso hoy en el programa les vamos a contar un poco de qué se trata este compromiso que tenemos además como ciudadanos en materia de recurso hídrico y como patrimonio de la nación. El agua es un derecho fundamental de la persona humana para consumir, para desarrollar las generaciones y además también hablamos de valores sociales, hablamos de valores culturales, hablamos de valores económicos y ambientales, partiendo de la premisa que el agua es del Estado y se establecen los derechos y las condiciones de uso y de una gestión eficiente. Ahora, para desarrollar una eficiente y una equitativa gestión de los recursos hídricos, se hace indispensable la realización de acuerdos basados en estudios. Como ciudadanos peruanos, nos corresponde respetar estos acuerdos y llevar a cabo además un seguimiento de la implementación, es decir, velar por su efectivo cumplimiento. Con el propósito de alcanzar esta meta, es necesario articular políticas e incorporar sus lineamientos en programas y estos a su vez en planes que estén expresados en proyectos. Por eso es que la ANA cuenta además con un Plan Nacional de Recursos Hídricos
Y nosotros esperamos realmente que exista también un interés muy grande de parte de los gobiernos locales, regionales, que son quienes van a ser los brazos de esta política y estrategia nacional, porque van a invertir en recurso hídrico. O sea, qué importante es que no solamente veamos estructuras de cemento, estadios, edificios, obras de saneamiento, sino que también veamos que se está haciendo mucho por el recurso hídrico a través de plantas de tratamiento, a través de cultura del agua y otras acciones que nos permitan tener una mejor disponibilidad del recurso hídrico a nivel de la región. Considerando la necesidad de establecer un documento que justamente plasmara esta necesidad y los lineamientos de una gestión integrada del agua para beneficio de toda la nación peruana, se elaboró y aprobó la Política de Estado sobre los recursos hídricos, también conocida como Política 33. ¿Y esto cuándo ocurrió? Pues ocurrió un 14 de agosto del año 2012. A la fecha, porque ya han pasado 4 años, el Perú cuenta con 34 políticas de Estado agrupadas en 4 grandes objetivos: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y Estado eficiente, transparente y descentralizado. Por ejemplo, las correspondientes a los recursos hídricos y el ordenamiento territorial se encuentran en este 4º grupo. Ahora, lo que buscamos es que no sea una política muerta y, como usted habrá escuchado seguramente, echa la ley, echa la trampa. A veces las normas se hacen pero no se cumplen. Lo que buscamos es que sí se cumplan, y es que exista además un compromiso ciudadano, un compromiso institucional de parte de las entidades que ejecutan obra para poder tener mayores acciones concretas de esta política y estrategia nacional de los recursos hídricos en nuestro país, y sobre todo en Ica, que es una región, como ya lo hemos dicho, casi 100% agroexportadora. 85% se deriva al uso del agua en el sector agrícola. Por lo tanto, hay un componente necesario y fundamental para trabajar la gestión de los recursos hídricos de manera integrada. Y bueno, hablar justamente de cómo lograr una institucionalidad es una pregunta que seguramente nos hacemos, porque lo que le falta muchas veces a las instituciones también, y hay que decirlo, es un poco de liderazgo, es un poco de desprendimiento, es realmente ese servir al ciudadano, ¿no? Y en un Estado de derecho democrático como el nuestro, la institucionalidad significa disponer de normas e instrumentos, es decir, establecer las reglas del juego que guíen la conducta de los ciudadanos en todos los actos públicos con ética, transparencia, orden, predictibilidad y sin ningún tipo de discriminación. Esta institucionalidad permite un desarrollo económico, social, justo, equitativo y sostenible, y facilita además soluciones efectivas, eficientes y pacíficas de los conflictos, porque también hemos escuchado hablar de los conflictos sociales. En el Perú ha habido un alto índice de conflictividad a nivel nacional. El caso más cercano que hemos tenido nosotros es, por ejemplo, el caso de Ica y Huancavelica. Se habrá notado que durante 70 años ha habido un conflicto social muy fuerte entre ambas regiones, y hoy les tenemos una buena nueva, porque también este programa informa de manera de socializar el contenido, y por supuesto a través de entrevistas lo vamos a ir viendo cada programa. Este tema de Ica y Huancavelica, por ejemplo, es un tema muy importante tratarlo, porque ha sido durante mucho tiempo, 70 años para ser exactos, materia de conflicto social. Se han herido las susceptibilidades, se ha herido realmente en el fondo de la población el sentir, no solo de la región huancavelica, sino también de Ica. Y eso pasa porque no ha habido un buen diálogo y un acercamiento entre ambas regiones. Hoy en día podemos decir que luego de un proceso breve relativamente a través de la presidencia del Consejo de Ministros desde el año 2015, se inició una tarea a través de la Mesa de Diálogo Birregional Ica y Huancavelica, y allí se juntó a los actores de las cuencas, porque sabemos que la cuenca del río Ica nace entre los ríos Tambo y Santiago en Huancavelica, es decir, somos hermanos del agua, y eso es una realidad que tenemos que aprender a valorar,
porque la cuenca no nace en la costa, no nace en la parte baja, nace en la parte alta, en la sierra, con nuestros hermanos huancavelicanos. Y es por eso que de lo que se trata es de hacer una gestión integrada de los recursos hídricos, parte alta, parte media y parte baja de nuestra cuenca. Y bueno, contarles que felizmente, podemos decir, luego de mucho tiempo, esta mesa de diálogo birregional logró unir a los gobernadores de Ica y Huancavelica, el señor Clodoaldo Álvarez, y por el lado de Ica, el señor Fernando Sillonis. Estuvo la Autoridad Nacional del Agua como facilitador de este proceso. Estuvieron también participando los colegios profesionales, colegios de ingenieros, las juntas de usuarios, estuvieron las comunidades campesinas, y realmente se lograron cosas muy provechosas. Una de ellas, que ya es una realidad, la creación de la mancomunidad Ica-Huancavelica. Ya no opera, ya no funciona lo que es el PETAC, el Proyecto Especial Tambo Caracocha, porque esta mancomunidad reemplaza lo que por años ha sido la división entre ambas regiones. Entonces, al crearse esta mancomunidad, es como crear un proyecto birregional que era tan anhelado por Huancavelica y que va a permitir la ejecución de proyectos como el afianzamiento hídrico para ambas regiones de manera equitativa. Y eso es realmente una gran cosa, un tema fundamental, un asunto prioritario, y además esto pone fin a un conflicto histórico. Es lo maravilloso de dialogar y de buscar que a través del consenso se logren cosas mejores para Ica y Huancavelica, que son regiones hermanas. Y bueno, no solo eso, sino que además esta mancomunidad pues va a tener un financiamiento de parte del Estado a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y también de parte de las dos regiones. Y eso es algo que por años se estaba esperando, ¿no? Ahora que no es lo único que ha logrado esta mesa birregional Ica-Huancavelica, sino también se está logrando un tema importante en materia de gestión de recursos hídricos, que es un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Es como organizar un espacio de diálogo permanente para la gestión de los recursos hídricos. Y este Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca se denomina Tambo Santiago Ica porque integra las dos regiones y es un espacio de diálogo permanente que se crea a iniciativa de los gobiernos regionales. Desde ANA se ha estado apoyando el proceso con información, con capacitación, caracterizando la cuenca. Ha sido un largo proceso realmente y nos hemos visto muchas veces preocupados porque esto no avanzaba a través del tiempo, ¿no? Y hoy en día es una buena nueva porque integra dos regiones que van a trabajar, que van a lograr cosas para la gestión de los recursos hídricos de manera equitativa, y por eso se lo compartimos como un dato necesario en materia de gestión, y es además un ejemplo de lo que puede lograrse a través del diálogo y la institucionalidad, que es un tema que estábamos hablando, que está inserto en la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Así que Huancavelica tiene larga vida y esperemos que este diálogo y esta armonía realmente nos lleve a grandes cosas y se sienta, porque eso no solo permite que haya justicia en la parte alta en materia de agua, sino también esto beneficia lo que es Ica como región, porque Ica es agroexportadora. Entonces, eso también nos lleva a otra cosa, ¿no? A valorar realmente el recurso hídrico y hacer que las empresas, en este caso que usan el recurso hídrico, sean hídricamente responsables, porque no es un recurso inagotable, como lo hemos dicho, sino es un recurso que cada vez se hace más escaso. Vamos ahora a hacer mención justamente a este tema de la institucionalidad, hablando de las conductas personales e institucionales que se forman desde la temprana edad escolar con el importante apoyo que reciben los niños a través de sus colegios, a través de los docentes, en los hogares, donde se forman además los principios que facilitan la convivencia humana, y hay quienes afirman que los países donde existe mayor institucionalidad son justamente aquellos donde se encuentran los mayores progresos y mejores ingresos. Ahora bien, la institucionalidad no se logra por leyes o decretos, sino que es parte de un proceso sistemático de consolidación de conductas, ideas que se traducen en valores. Y estos demás deben ser practicados cotidianamente por todas las entidades públicas y privadas, así como las personas naturales, las organizaciones sociales y la sociedad civil. La práctica de los valores sin discriminación fortalece nuestro Estado de derecho democrático. Y esa es la base
justamente para trabajar la institucionalidad en la gestión de los recursos hídricos. La Autoridad Nacional del Agua trabaja para ordenar e institucionalizar espacios de desarrollo, normas, herramientas y procedimientos coherentes y oportunos que permitan una gestión integrada, participativa y, esta palabra es importante, multisectorial de los recursos hídricos, con el propósito de implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. La ANA participa de un esfuerzo multisectorial con los Ministerios de Agricultura y Riego, Ambiente, Vivienda, Construcción, Saneamiento, Salud, Energía y Minas y la producción, además, ¿no? Y es importante la participación de los usuarios agrarios y no agrarios, las universidades, colegios profesionales, sociedad civil, ONG, comunidades campesinas y nativas. Este trabajo en conjunto viene construyendo normas e instrumentos que fortalecen la institucionalidad de la gestión del agua. Es sin duda un asunto de todos y de todas. También recordarles, amigos, que nos pueden llamar para cualquier consulta, duda e información a través del teléfono 955-667775, 955-667775. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con mucho más. Tenemos una entrevista que hiciéramos con la viceministra de Agricultura y Riego sobre las organizaciones de usuarios, de qué se trata y con qué se come. Luego de la pausa lo escuchamos. Amauta Radio. Escúchanos en los 91.9 FM. Piensa, no ensucies. Te lo recuerda Amauta Radio. ¿Sabías que para producir 1 kilo de arroz se necesitan 3.400 litros de agua? ¿Sabías que cada persona gasta 190 litros de agua al día? ¿Tú sabías que el vaso de yogur que tomas en las mañanas se elabora con 1.151 litros de agua? Ahora que lo sabes, también depende de ti conservarla y cuidarla. Porque proteger este recurso es nuestra principal misión. Autoridad Nacional del Agua, comprometidos con una nueva cultura del agua para la paz. Hola muchachos, así que este año tenemos que elegir a nuestros dirigentes de la Junta de Usuarios. Sí, pues, con la nueva ley de las organizaciones de usuarios, todos los usuarios tenemos el derecho al voto para elegir a nuestros directivos de la Junta y comisiones de usuarios. ¿Y hasta cuándo puedo votar? Hasta el 31 de marzo. ¿Quiénes tienen derecho a votar en estas elecciones? Todos los que figuran en el padrón electoral validado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. ¿Alguien supervisará estas elecciones? Sí, lo hará la misma OMPE. Compadre, es deber de todos los usuarios del agua participar de estas elecciones. Nuestro voto es importante. Ya lo creo. Todos debemos participar de la elección de nuestros directivos de la Junta y comisiones de usuarios. Sí, allí estaremos todos. El éxito de las elecciones de las organizaciones de usuarios depende de tu participación. Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego, Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Preparémonos para la temporada de lluvias. Es hora de tomar acciones para reducir los riesgos de inundaciones y no perder nuestros cultivos. Así es, Pedro. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos organizarnos con las juntas de usuarios y comisiones para la limpieza de nuestros canales. También evitemos arrojar basura a los ríos y drenes. Quitando los residuos ya acumulados y la maleza, también contribuimos. Infórmate y actúa. ¡Prepárate, Perú! Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego. Tú estás escuchando Amauta Radio en los 91.9 FM.
Bien, seguimos con más, por supuesto, a través de Amauta Radio, una radio que nos acoge para compartir, para dialogar y sobre todo para conocer mucho más al respecto de los recursos hídricos en nuestro país. ¿Sabía usted que el Perú es heredero de técnicas eficientes y tradiciones sólidas que son un ejemplo además de gestión adecuada del agua? Si hablamos de los acueductos, por ejemplo, que es una obra de ingeniería maravillosa, es además patrimonio cultural de la nación y tiene que ver con el recurso hídrico, porque así los ancestros cuidaban, protegían y se las ingeniaban para poder distribuir el recurso hídrico para la agricultura. Y eso realmente constituye lo que se conoce como cultura del agua, es parte de los saberes ancestrales, de cómo nuestros antepasados valoraban el recurso hídrico y hacían todo lo posible para darle ese significado para la vida, para las actividades de interés, para el crecimiento económico, la armonía con la naturaleza, que era un tema tan interesante. Y hablando de armonía con la naturaleza, el nombre andino que consolidó el principio de reciprocidad, Aini, conocido así, y del buen vivir, Alin Kausai, con el objetivo de construir una relación de respeto, equilibrio y armonía con el ecosistema. Hasta hoy el agua simboliza la fertilidad y es una deidad protectora que fluye a través de los ríos, junto con los nevados y glaciares, otras fuentes de poder y de culto. En muchos mitos el agua es el origen de los pueblos, como la laguna Choclococha en Huancavelica, de donde se dice que nacieron los chancas. Imagínense. Ahora, la red de pesca más antigua del mundo que ha sobrevivido en buen estado fue encontrada en Paracas y tiene 9.000 años de antigüedad. Vamos a ir compartiendo cada programa datos increíbles, ¿no? Que a veces de repente no los conocemos o a veces de repente los hemos escuchado y que constituyen parte de esta cultura del agua que queremos compartir con todos nuestros oyentes. Uno, la responsabilidad pública es un reto que tenemos todos. El objetivo es que los actores públicos reconozcan el papel de los ecosistemas acuáticos en la biosfera como patrimonio de la humanidad y velen por su cuidado. Buscamos además un trabajo conjunto entre diversos sectores vinculados al agua, compromisos multisectoriales y que se tomen realmente decisiones para mejorar la gestión, ¿no? El equilibrio hidrológico. Esto tiene que ver con priorizar la conservación de acuerdo a la realidad climática de cada región y promover el desarrollo sostenible de la cuenca. El tema de la valoración pasa por el agua para la vida, es garantizar las funciones básicas de supervivencia, actividades de interés, funciones de salud, cohesión social, gestión responsable y crecimiento económico, funciones productivas que tienen que ver con la racionalidad de los recursos hídricos también, ¿no? Los especialistas sostienen que en el mundo andino el agua es fuente de fertilidad y es una deidad protectora que fluye a través de los manantiales, ríos y bofedales. Por esta razón, los lagos, los ríos y las lagunas son fuente de culto y ceremonia religiosa. Asimismo, los glaciares y nevados son deidades poderosas, por ejemplo, Ausangate, Paricaca, entre otros, ¿no? Existe un amplio bagaje de información que tiene que ver con ritos ancestrales, con lugares enigmáticos donde se le da al agua un valor agregado. La UNESCO define la cultura del agua como el conjunto de creencias, conductas y estrategias comunitarias para el uso del recurso. Y esto se expresa en normas, conocimientos, prácticas, objetos, materiales y organizaciones sociales orientadas al aprovechamiento del recurso hídrico. Según diversas investigaciones, los peruanos fueron los primeros en experimentar la increíble sensación de deslizarse sobre una ola. ¿Hace cuánto tiempo? Hace casi 3.000 años. Los hombres de la cultura Paracas recogían caracoles, babosas y moluscos y eran además excelentes pescadores. Imagínense, tantas cosas que podemos ir compartiendo a través de la cultura del agua, que es nuestra herramienta fundamental para poder conservarla y protegerla. Vamos ahora a hablar también de un tema que habíamos anunciado, y esto tiene que ver con la infraestructura hidráulica. Es decir, sabemos que en Ica, por ejemplo, existen cauces, el cauce de la Chirana, el cauce de la Mochica,
existe lo que es el río Ica, la parte baja de la cuenca. ¿Y quiénes son los que operan esta infraestructura hidráulica? Son las juntas de usuarios, y ellos son organizaciones de usuarios independientes que actualmente, a través de una ley, la 30157, son monitoreados, supervisados por la Autoridad Nacional del Agua. Las juntas de usuarios son las que se encargan y establecen una tarifa del agua por el servicio del uso de agua superficial y el agua subterránea. En Ica tenemos, por ejemplo, la Junta de Usuarios de Riego La Chirana, tenemos la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Ica, tenemos la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas, la JUASBI, y estas juntas reúnen un grupo importante de usuarios, de campesinos, de agricultores, medianos, pequeños, grandes, quienes se organizan para gestionar y realizar el mantenimiento y la operación de la infraestructura hidráulica en Ica. En el país existen 138 juntas de usuarios a nivel nacional, y ahorita están en un proceso de elecciones para sus representantes. Esto es un poco organizar el país desde una perspectiva participativa. Y bueno, tenemos una entrevista justamente, y la vamos a escuchar, una entrevista con la viceministra Rina Santamaría, viceministra de Agricultura y Riego, y quien nos habla un poco de cuál va a ser la labor de estas organizaciones de usuarios, de estas juntas, y cuál va a ser además el apoyo que van a tener de parte del Ministerio de Agricultura y Riego, porque no solamente es lanzar al ruedo una elección, sino apoyar y además también fortalecer las capacidades de los agricultores. Y esto justamente nos cuenta la viceministra en la siguiente entrevista. Y es momento de iniciar nuestra mesa de debate. En esta oportunidad contamos con la participación de la viceministra de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, Sina Santamaría Rubio, quien conversará con nosotros sobre las elecciones en las juntas de usuarios de agua y la importancia de este proceso. ¿Cómo está, viceministra? Quiero tenerla en la hora del agua por Ana Radio. Bueno, saludar a todas las personas que nos están escuchando. Y sí, un tema importantísimo es el agua, a nivel nacional, a nivel mundial. Y más bien te agradezco este momento. Muchas gracias. ¿Cuál sería la importancia que usted encuentra en este proceso electoral que se está celebrando en las diferentes juntas de usuarios de agua a nivel nacional? Sí, bueno, las juntas de usuarios están viviendo un proceso de cambio. Ellos están teniendo la oportunidad de participar democráticamente de unas elecciones de los nuevos dirigentes de las juntas de usuarios. Este sistema que recién se ha implementado a nivel nacional se está desarrollando desde el año pasado. Tenemos ya tiempos que cumplir y se están acortando. Entonces ahora ya se les vienen las elecciones y lo que queremos como autoridades es que participen masivamente y que ejerzan su derecho a voto, que es lo que hoy la ley les está facultando a todos los agricultores a nivel nacional. Quizá justamente para lograr esa participación de los diferentes integrantes de las juntas de usuarios, podríamos hablar de los beneficios. Ya ha mencionado uno, que es el hecho de que todos tengan la posibilidad de participar. Pero ¿qué otros beneficios, ventajas van a obtener quienes participen en estas elecciones de juntas de usuarios de agua? Sí, bueno, definitivamente la renovación de los directivos de las juntas de usuarios permite de alguna manera valorar lo que se ha estado haciendo y lo que se puede hacer. En ese sentido, lo que más nos interesa como autoridades nacionales es que se haga un uso eficiente, racional del agua. ¿Esto qué trae? Trae mejora de la infraestructura menor, que es la que realmente la tarea principal por la que se generaron las juntas de usuarios, es decir, el mantenimiento de canales, el mantenimiento hasta la distribución del agua con medidores para tener la precisión del agua que se está entregando a cada comisión de regantes. Instalación de infraestructura nueva. O sea, necesitamos también la que está agrietada, la que está ya deteriorada con el tiempo, darle un mantenimiento y revestir los canales menores
estamos sufriendo un cambio con el tema de abastecimiento de agua y el tema de las descargas de agua en los ríos. En épocas, ahora tenemos más corto de sequía en sequía, y también tenemos descargas que realmente no las teníamos contempladas en nuestro plan estacional. Como lo que nos ha ocurrido hace poco, ¿no? Lluvias en zonas donde no estaban consideradas, que sí en las ciudades, y no en la parte media ni alta de la cuenca. De tal manera que no nos ha permitido pues tener una capacidad de reservar este insumo imprescindible para la agricultura. Ahora, con la renovación de la Junta de Usuarios, vamos a trabajar de una manera más técnica de parte del Ministerio. El Ministerio está contemplando el apoyo al agricultor con técnicos que estén a disposición permanente de las juntas de usuarios, es decir, desde el Ministerio asignados a las juntas de usuarios y a las comisiones de regantes. Esto va a permitir que los mismos agricultores se entrenen en el diseño de fichas técnicas cuando haya una emergencia, también en eficiencia del uso del agua, es decir, orientarlos al uso de riego tecnificado, que es la tendencia mundial para marcar una eficiencia real del riego en el país. Es muy importante lo que ha señalado respecto a la infraestructura que se busca generar como parte de los beneficios que se van a obtener de este proceso electoral y de la capacitación que también van a recibir los propios agricultores. ¿Cómo cree que deben asumir los usuarios de las diferentes juntas este tipo de beneficios que van a obtener sin duda como consecuencia de este proceso electoral? Sí, yo estoy segura que los nuevos dirigentes de la Junta de Usuarios van a asumir de una manera seria, de una manera responsable este cargo, y vamos a poder trabajar de la mano con el Ministerio de Agricultura a través de las diferentes instancias y programas y organismos públicos que tenemos en el Ministerio de Agricultura, llámese ALA, PSI, Agrorural, proyectos especiales y otros, para juntos, para de la mano, mejorar la calidad del uso eficiente del agua, la calidad de la producción y ser más competitivos en el agro. Es decir, porque muchos podrían pensarlo, viceministra, no es que concluido este proceso electoral no va a existir lo que usted está mencionando claramente y que es algo muy positivo, como es o significa el acompañamiento que el sector va a continuar brindando a estas juntas de usuarios de agua. Tenemos un plan, tenemos una estrategia con las juntas de usuarios. Aquí nosotros primero que vamos a apoyar a las que rápidamente han hecho su cambio de directiva, que están cumpliendo con la ley. A ellos les vamos a asignar un técnico especializado, un técnico entrenado, preparado, que va a estar a disposición y va a estar apoyando directamente a cada junta de usuarios a nivel nacional. Esta es una primera etapa. En la segunda etapa vamos a ir ya bajando un poco más y vamos a acercarnos a las comisiones de regantes. Vamos a ir a que cada comisión de regantes tenga su técnico, también su ingeniero, que lo ayude a la directiva, que ayude a la directiva a orientar los planes de cultivo y riego, que los ayuden a zonificar sus zonas en cuanto a cultivos y a dimensionar la real producción en campo de acuerdo a la cantidad de agua que tenemos reservada o que está viniendo en los ríos. Conversábamos fuera de micrófonos, viceministra, sobre la cantidad de agua que las diferentes juntas de usuarios manejan para una importante cantidad de área de cultivo bajo riego. Es importante, tomando en cuenta este comentario que le realizo, el hecho de subrayar la trascendencia de este proceso. No hablábamos de 15.000 hectómetros de agua para más de 1.400.000 hectáreas bajo riego. ¿Qué opinión le suscita esta situación? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es que tenemos que hacer un plan nacional, una campaña nacional de concientización al agricultor para el uso eficiente del agua, una campaña en la que el agricultor logre entender que necesitamos cuidar el agua. Y a nivel nacional, también a nivel de autoridades, la importancia de generar reservorios medianos, pequeños, de seguir implementando
y seguir construyendo grandes represas de agua, porque es lo que de alguna manera va a permitir que en la costa se pueda continuar con la proyección de producción y agroexportación. Y también es importante hacer los trasvases de agua, es decir, utilizar el agua de la Amazonía, porque el agua se regresa a Brasil y allá sí se la están utilizando bien, y aquí es donde nace. Yo creo que el agua de la Amazonía debe venir a la costa. Tenemos que hacer una serie de inversiones a nivel nacional, un plan realmente de inversión seria, ¿no? Para poder captar esta agua que finalmente va a otras zonas, es utilizada por otros países. Desde el punto de vista del sector agricultura y riego, queda claro que hay toda una estrategia, un plan para desarrollar una serie de obras de infraestructura que permitan generar estos reservorios que usted menciona y contribuir a una mejor gestión del agua. Pero desde el punto de vista de los usuarios del agua y de las propias autoridades regionales y locales, ¿qué espíritu o ánimo encuentra en ellas para gestionar de una manera más eficiente el recurso? Sí, mira, hemos conversado, nos hemos reunido con la mayoría de juntas de usuarios y comisiones de regantes. Estamos con el plan de implementarlas primero con un sistema hidrometeorológico. Este sistema nos va a permitir primero educar al agricultor para que conozca el tema climático, para que se pueda orientar con esta información hacia sus cultivos. Estos son temas complementarios realmente al uso del agua, pero complementarios de alguna manera, porque es importante la información al agricultor, el tema de la evapotranspiración, el tema de la humedad relativa, de la luminosidad. Toda esta información que nos da una estación meteorológica debe ser bien utilizada por el agricultor. Este es un plan de implementación hacia las comisiones de regantes, y también el tema de las capacitaciones y asistencia técnica a través de Serviagro. Vamos a implementar con un técnico a las comisiones de regantes, como te venía explicando. Esto básicamente es para que el agricultor esté actualizado, esté capacitado, esté entrenado y sobre todo pueda tomar decisiones, buenas decisiones, y que el agricultor tenga plata en el bolsillo, mejore su condición económica. Viceministra, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Queda clarísimo los beneficios que los agricultores, los usuarios del agua van a obtener como consecuencia de este proceso, con el acompañamiento respectivo del Ministerio de Agricultura y Riego. ¿Algunas palabras finales que pueda brindarle a los oyentes de La Hora del Agua por ANA Radio? Sí, que tenemos todo marzo para las elecciones, que el día 31 de marzo, que se acaban las elecciones, esperemos tener la renovación de la mayor cantidad de juntas de usuarios y que podamos luego hacer una gran asamblea de las juntas de usuarios a nivel nacional. De mi parte, de este viceministerio, las puertas abiertas para poder conversar, dialogar y conjuntamente con la Junta de Usuarios y la ANA, hacer un plan estratégico de desarrollo para el país en el tema del agua. Viceministra Santamaría, se nos ha acabado el tiempo lamentablemente. ¿Algún aporte u opinión que quiera finalmente brindarnos? Sí, bueno, yo quiero contarte que hemos estado hace unos meses viendo la realidad de los proyectos especiales de los reservorios y de las represas, y hemos visto pues la colmatación de la que está siendo, víctima de alguna manera las represas. El agua de los ríos está trayendo bastante lodo y estamos perdiendo capacidad de retención. En ese sentido, nuestra preocupación, nuestra alerta va cómo vamos a dragar estas represas, estos reservorios. Nos hemos puesto en contacto con la Dirección de Infraestructura, de Inversión Pública de Infraestructura Hidráulica de Chile. Hemos ido a conocer lo que están haciendo, y porque son modelos que se están desarrollando en el mundo y están sufriendo similar daño las represas y los reservorios allá. Hemos visto cómo hacen el manejo de este tema y me gustaría mostrarlo. Yo en algún momento te voy a pasar las imágenes para que la gente, los agricultores vean, y sobre todo los técnicos de acá del Ministerio de Cultura conozcan estos nuevos sistemas y podamos implementarlos, generar una línea de trabajo dentro de la ANA de lo que es mantenimiento de reservorios, de lo que es operación y mantenimiento de reservorios, específicamente en la línea de dragado. Agradecemos a Sina Santamaría Rubio, viceministra de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, por participar en La Hora del Agua por ANA Radio. Damos pase a estudios para continuar con el programa. Bien,
Ahí teníamos la entrevista con la viceministra de Agricultura y Riego, quien hablaba de retos y de acciones concretas para organizar y mejorar, sobre todo la organización de los usuarios a través de las juntas. Es un proceso que se está llevando a cabo y además que por primera vez va a tener un apoyo de parte del Ministerio de Agricultura, que no va a dejar solos a los usuarios, sino que va a haber un acompañamiento para que estas organizaciones de usuarios cumplan a la vez una labor con sus capacidades fortalecidas y además con mayores herramientas de trabajo y elementos de gestión para poder hacer una mejor labor. Las juntas tienen por función lo que es el mantenimiento de la infraestructura hidráulica de riego, y eso precisamente es algo que carece Ica. Por ejemplo, cuando hay aguas de avenida, ahora estamos viviendo mucho de lo que son los huaicos, los problemas de afectación en los cultivos por estas aguas que vienen con fuerza y que a veces no hay una planificación, ¿verdad? Entonces, el hablar de organización es hablar justamente de planificar para que estas cosas no sucedan y se pueda tener cauces descolmatados, pueda haber una mejor infraestructura hidráulica de captación y además de reserva, que las avenidas, que los huaicos sean más bien una oportunidad de desarrollo y no un problema para la ciudadanía. Lo que sucede también es que hay grandes retos de parte de las instituciones del Estado, gobiernos regionales y locales, porque hay que organizar a la población de tal modo que no pueden estar tampoco viviendo en zonas vulnerables. Eso es un tema que ocurre en Ica, se vive pegadito al río, muy cerca, y esto genera problemas de vulnerabilidad. Eso es un asunto que debería verse también de parte de los municipios y organizar para que esto no ocurra, es decir, reubicar a la población a zonas donde sí pueden vivir y evitar que se convierta en una zona vulnerable. Ahora bien, el cultivo también puede aprovechar estas aguas de avenida si es que existiese una adecuada planificación y una infraestructura de riego adecuada, lo que todavía sigue siendo un reto. Por eso se espera que hasta el 31 de marzo, que son estas elecciones de las organizaciones de usuarios, ellos puedan tener mejores luces y representantes que puedan realmente ejercer y continuar una labor mucho más acertada. Bueno, y vamos a hablar un poco también de esto de la huella hídrica, que es un asunto que importa porque mide cuánto de agua utilizamos nosotros en todo lo que hacemos. Históricamente, el desarrollo de los pueblos ha estado relacionado y basado en el mayor o menor acceso al agua, viéndose privilegiadas aquellas civilizaciones que por su ubicación o por su dominio de la hidráulica gestionaron en mejor medida este recurso, sea desde la cuna de la civilización en Mesopotamia o América, existiendo en el Perú diversos ejemplos de ello entre nuestras culturas precolombinas. El agua es necesaria para el desarrollo de los pueblos, y no solo en la relación a la seguridad alimentaria que pueda ofrecer, sino el soporte concreto que brinda al desarrollo de las ciudades, a la seguridad energética, al desarrollo industrial, entre otros. Al año 2013, nuestro planeta contaba con una población mayor a los 7.200 millones y se proyecta que sea de 9.6 mil millones para el 2050, lo que va a generar una mayor presión al planeta con relación a la producción de alimentos y energía, y por ende una gran demanda del recurso hídrico, situación que hoy afecta a la población en más del 70 países a nivel mundial, adicionalmente al cambio en los patrones de precipitación y la desglaciación causados por el cambio climático, que exacerban esta situación, originando sequías, inundaciones y cambios estacionales que no solo ponen en peligro la disponibilidad del recurso, sino también la producción de alimentos y energía. Imagínense cuántas personas vamos a ser en el 2050, 9.6 mil millones de personas. Esto tiene que ver también con los índices de sobrepoblación que existen a nivel mundial. Son índices realmente preocupantes, más aún cuando la disponibilidad del agua se da en zonas donde no hay población, y en zonas donde hay población hay menos disponibilidad de agua. Por ejemplo, le pongo un caso: según la UNESCO, el Perú ocupa el 8º lugar con mayor disponibilidad hídrica. Es decir, no estamos tan mal si nos basamos en este índice, en este indicador que nos da la UNESCO. Es decir, Perú, 8º lugar en mayor disponibilidad hídrica. Pero yo le pongo el caso de la siguiente manera: si nosotros solo contabilizamos la costa, es decir, si retiramos por un momento la sierra y la selva,
nosotros estaríamos hablando de que no estamos en el lugar 8, sino en el lugar 128. Así de sencillo, casi en el último lugar. ¿Y por qué? Porque si solo contabilizamos la costa, vamos a encontrar que tenemos menos disponibilidad del recurso hídrico, pero tenemos más población. Lima es la segunda ciudad más poblada a nivel mundial después del Cairo, en Egipto. Entonces, con esos índices, ¿realmente podemos decir que llegaremos al 2050? Es una pregunta que nos hacemos, soltamos al aire y esperamos que usted, amigo, amiga, reflexione sobre este tema, porque es un tema que ya nos está tocando vivir. En cambio, en la Amazonía hay una gran disponibilidad de recurso hídrico, pero no hay población, pues, y eso definitivamente nos pone en jaque, porque mientras en la costa seguimos creciendo, en la selva tienen más disponibilidad de agua y aquí en la costa nos seguimos quedando sin agua. Y eso es un tema muy preocupante que constituye además un reto a seguir por parte de las instituciones públicas y privadas también. Hablar de huella hídrica es un tema muy amplio, lo vamos a tratar en el siguiente programa, porque la Autoridad Nacional del Agua está promoviendo un programa que otorga el certificado azul a la empresa hídricamente responsable. ¿De qué se trata? Bueno, cualquier empresa puede inscribirse a través de nuestro portal www.ana.gov.p. Ahí va a encontrar todos los requisitos. Hay un ítem que es de huella hídrica y es muy sencillo. De lo que se trata es que la empresa busque trabajar en su reducción de la huella hídrica a través de un plan. Hay un formato, se trabaja en ese formato. Ahora bien, hay una ISO que está específicamente destinada a trabajar la huella hídrica y que engloba todo lo que la empresa tendría que hacer para ser hídricamente responsable. Luego de esto, la empresa va a tener que hacer también un programa de valor compartido, que es como un programa de responsabilidad social, que puede ser una planta de tratamiento, que puede ser mejora de la infraestructura hidráulica, es decir, generemos que la empresa privada también contribuya, ¿no? Y esa es una forma amigable de hacerlo a través de la huella hídrica. Y luego de tener este plan de reducción de huella hídrica, este programa de valor compartido, la empresa, pues, dentro de lo que es su postulación y con un trabajo de seguimiento de parte de la Autoridad Nacional del Agua, puede lograr obtener este certificado azul, que la hace una empresa hídricamente responsable. Así como hay huella de carbono, y de pronto usted cuando va al supermercado encuentra marcas conocidas, empresas que tienen la huella de carbono, también lo hay para lo que es el agua, y eso tiene que ver con la huella hídrica, ¿no? Entonces, realmente esperamos que a futuro exista, pues, un interés mayor de parte de la empresa en participar. En ICA estamos trabajando, por ejemplo, con el CITE agroindustrial, que nos va, y es una de las entidades que está ya trabajando el tema huella hídrica, y que además se va a masificar hacia otras empresas más que puedan sumarse. Porque no solo se trata de sancionar, es decir, muchas veces escuchamos que la institución debería ser más rígida, pues sí, hay sanciones, hay procesos administrativos sancionadores que se aplican cuando el uso es ilegal, pero no solamente nos podemos quedar en la sanción, sino además qué hacemos con las empresas que están regularizados su uso, pero que consumen mucha agua. Tenemos que ver la forma de cómo crear conciencia también para el sector privado, y eso es uno de los retos que tiene también la Autoridad Nacional del Agua. En casa, en las universidades, en los institutos, en las instituciones, en la agricultura, en todo lado tenemos que hacer que esta huella hídrica se reduzca y poder tener un uso más eficiente. ¿Usted sabía que el agua azul es aquella que es extraída de una fuente natural, superficial o subterránea, y que en ocasiones requiere instalaciones de almacenamiento y de distribución para ser entregada a los usuarios, por lo que su suministro tiene un costo? El agua verde es extraída del suelo no saturado, mojado por la lluvia, que no discurre hacia canales o reservorios y que puede ser absorbida por las raíces de las plantas y con un costo de abastecimiento prácticamente nulo.
Y el agua gris es el volumen teórico del agua dulce que se requeriría para diluir o asimilar una carga de contaminantes en base a concentraciones en el entorno natural y a estándares de calidad de agua del ambiente. Es decir, el agua gris es lo que se puede conocer como agua residual, el agua verde es el agua que riega y el agua azul es el agua que tenemos en los manantiales o en las fuentes superficiales y subterráneas. Realmente un dato súper interesante. Nosotros vamos a seguir trabajando contenidos para ustedes como cada viernes a través de Amauta Radio de 12 a 1 de la tarde y nos vamos a escuchar también a través de la señal de internet. Vamos a estar recibiendo sus comentarios, sus opiniones sobre qué temas también le gustaría tratar a usted en este programa. Y nos vamos a reencontrar el próximo viernes a las 12. También contarles que tenemos un Facebook en la Autoridad Nacional del Agua. Bueno, hay una página web que es la www.ana.go.p. Pero si usted quiere enterarse de algunas actividades, capacitaciones, eventos que organizamos, todo de manera gratuita, por supuesto, puede ingresar a Autoridad Administrativa del Agua Chaparrachincha, Autoridad Administrativa del Agua Chaparrachincha, le da me gusta y se entera de toda la información. Ya somos 7.500 seguidores, así que estamos compartiendo. Se viene también lo que es la Semana del Agua, que es una actividad importante en marzo, del 20 al 26, y vamos a tener foros, caminatas, un aguabús interactivo que va a recorrer la ciudad de Ica culturizando sobre el tema del agua, así que actividades súper interesantes para compartir y por supuesto vamos a estar también comentándolo aquí en el programa Aliados del Agua a través de Amauta Radio. Me queda agradecerles por su sintonía en esta primera edición y agradecer también a la radio que nos acoge, a toda la producción, a todo el equipo técnico de Amauta Radio, y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo viernes. Estuvo con ustedes Lady Loaiza y nos reencontramos en una próxima edición. Buenas tardes.